los derechos humanos ha cobrado una relevancia importante a nivel mundial y en México. Soy Pedro Luna, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, Campus Hermosillo. Hoy les traigo el tema propiedad de las personas y las garantías judiciales penales dentro de la materia derechos humanos y garantías. Nuestro docente, maestro José Carlos Chanona, y un servidor, Pedro Luna Martiño. En las diapositivas que a continuación se proyectan, abordaremos el tema de la propiedad originaria de la nación, de las tierras y aguas, previstos en el artículo 27 constitucional, clases de propiedad, derecho de los propietarios, medios para efectuar la propiedad privada y en este último sus modalidades, la expropiación y la utilidad pública. En una segunda parte se abordará el tema de las garantías judiciales en materia penal, observando para tal efecto los artículos 14 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Propiedad originaria de la nación, de las tierras y aguas del territorio nacional. Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Clases de propiedad. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano, Federación, Estados y municipios, sobre bienes de dominio público que son aquellos bienes muebles e inmuebles que están sujetos a un régimen de derecho público. Están fuera del comercio. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los bienes del dominio público pueden ser bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Ahora bien, la propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a su vez por dos regímenes, la propiedad de equidad y la propiedad comunal, que son distintas a la propiedad privada. Y la propiedad privada, que es el derecho que tiene una persona física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes, con las limitaciones establecidas por la ley. Derechos del propietario. El derecho de los propietarios está regulado por el título cuarto del Código Civil Federal, el cual está dedicado a la propiedad. Las disposiciones generales que comprenden del artículo 830 al 856 se establecen los derechos del propietario, pero su concepto está establecido en el artículo 830. Medios para efectuar la propiedad privada. Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo tercero. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Tipos y modalidades de la propiedad. El artículo 27 constitucional en materia de propiedad de tierras y aguas reconoce tres tipos de propiedad. La propiedad pública, el sujeto a que se imputa es el Estado, como entidad política y jurídica con personalidad propia, distinta de la que corresponde a cada uno de sus miembros. Está sujeta a las disposiciones y usos que dicten las autoridades estatales. Las modalidades que pueden asumir los bienes que contribuyen el patrimonio del Estado son las siguientes: bienes de dominio público o de uso común. Estos son inmuebles destinados por el Estado para el servicio público, monumentos históricos, entre otros. Bienes de regulación específica señalada en las leyes respectivas
Entre ellos se encuentran los bienes que se han transferido al servicio de la administración y enajenación de bienes, de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Bienes de propiedad originaria, tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional a que hace alusión el párrafo primero del artículo 27 constitucional, mismas que constituyen una parte constancial e inseparable de la naturaleza de la entidad estatal y donde el Estado, como persona política y jurídica, ejerce un dominio eminente, imperio, soberanía o autoridad. De dominio directo. Los mencionados en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. Y por último, los bienes de propiedad nacional aprovechables mediante concesiones. La propiedad privada se constituye en base a la propiedad originaria que tiene la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio del país y el ejercicio de su derecho de poder transmitir el dominio de ellas a los particulares. Derivado de lo anterior, es una persona física o moral a quien se imputa la propiedad con facultad de disposición sobre ésta, lo que permite que los particulares a la vez puedan transmitirla a otros particulares. Las modalidades de la propiedad privada conllevan la supresión y restricción de algunos de los derechos reales inherentes y consubstanciales a ella, uso, disfrute y disposición. En tal sentido, algunas de las modalidades que encontramos son las servidumbres, el usufructo, la propiedad, el condominio, el patrimonio familiar y por último, la propiedad social. Tiene su origen en las formas de organización de la propiedad y uso de la tierra que a lo largo de la historia se han dado a nuestro país y que han derivado en las modalidades de propiedad ejidal y comunal, donde el sujeto titular de la misma es una agrupación de naturaleza social como son las comunidades agrarias y los ejidos y los sindicatos, las cuales pueden legalmente ser dueños de cosas muebles en general y de inmuebles, en los términos de las legislaciones agraria y laboral respectivamente. Las modalidades que presentan son las siguientes. Propiedad ejidal. Son tierras ejidales aquellas que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal por su destino. Se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras para el uso común y tierras parceladas. Propiedad comunal. Es reconocida a los pueblos que pueden comprobar que las tierras que hoy ocupan les han pertenecido desde tiempos remotos. Su característica es que además de contar con una porción de tierra para vivir y trabajar, cuentan con otras tierras que explotan entre toda la comunidad, aportando trabajo solidario. Y lo que se hace con ellas se decide en la asamblea del pueblo. Expropiación. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Las leyes de la Federación y de los estados de sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se figure como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal que figure en las oficinas catastales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario
o simplemente aceptado por él de una manera tácita por haber pagado sus contribuciones con esta base. La utilidad pública. Son algunas causas de utilidad pública el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público. La apertura, ampliación o alimentación de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios en beneficio colectivo.